Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de la clase de hoy, justamente de Argumentación Social 2, va a ser el debate, porque eh, ya no hay temas para clases. Bueno, ya se acabaron los temas de la guía. Pensé que me iban a durar un poco más de clases, pero estamos avanzando bastante bien y de manera bastante dinámica. Entonces, voy a tomar los temas que había dejado un poquito más apartados o que había hecho una lista para ver si nos alcanzaba el tiempo, verlos y justamente si está alcanzando. Bueno, el tema del día de hoy será el tema del debate. ¿Qué es el debate o cómo podríamos llegar a definir lo que es el debate? El debate es un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en el que generalmente cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Como lo recordarán anteriormente cuando vimos el tema de comunicación, hay varias cosas indispensables justamente para que se forme la comunicación. Una de estas es la necesidad mínimo de dos personas. Si hay más personas, no hay ningún problema para generar la comunicación. Y otra cosa indispensable para la generación de la comunicación es el hecho de un mensaje. Si no tienes un mensaje que enviar, no hay comunicación porque entonces no envías nada. Entonces, ya viendo eso, entonces se entiende que el debate sea justamente un acto de comunicación. La cosa que propone el debate es precisamente diferente. ¿Por qué? Porque en lo que podríamos haber visto anteriormente, que fue un discurso, por decirlo de esta manera, se podrían hacer preguntas al final, pero simplemente se quedarían ahí. Una vez que tú contestaras la pregunta, no es como que le devuelvas la pregunta a la persona que te la hizo. En cambio, en el debate, sí. Y ese es justamente el chiste de un debate, el provocar una discusión entre las personas que forman este para poder generar un cierto diálogo. En el que sea más completo se logra generalmente a medida que los argumentos expuestos vayan en una cantidad mayor y con una mayor, llamémoslo, solidez, que estos estén bien establecidos y bien fundamentados para que así, digamos, todo lo que se toma en el debate sea verídico. Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas, el intermediario deberá llegar a un acuerdo fijo. Generalmente lo que se puede llegar a hacer el debate es tenerlo mediado. ¿En qué sentido? En el tener dos o inclusive más bandos opuestos, más bandos que encuentren opiniones contrariadas, pero tiene que haber llamémoslo un árbitro que sería un interlocutor, que sería el intermediario, el cual esté mediando tanto los tiempos de habla de las personas como la cantidad y veracidad de lo que llegan a representar estas mismas. Según la espontaneidad del debate, se puede clasificar en aquellos debates que son formales, como un debate presidencial precisamente, que es aquel que se hace cuando los candidatos a presidente están exponiendo sus opiniones respecto a un tema y cuáles serían sus posibles soluciones, como los que tienen un formato ya sea preestablecido, así como un tema específico, un tema a discutir, y que cuentan con el intermediario o también llamado moderador. También existen aquellos debates informales que no son previamente acordados, en el que no existe un moderador directo y prima la libertad de argumentación. Un ejemplo de un debate que sería completamente espontáneo sería un debate en el que tú estés platicando con un amigo acerca de un tema y empiecen a discutir del tema, pero no, es que esta opinión sí es así, pero no, así, así, y que a partir de ahí estén formando un debate en el que justamente estén defendiendo las opiniones, pero no hay un moderador porque no hay alguno que les diga, tú detente y le toca hablar a él y viceversa, o alguien que trate de darles entendimiento a lo que ustedes opinan. Ahí es cuando se logra ver la principal diferencia entre un debate formal y un debate informal. Existen formatos preestablecidos de debate, por ejemplo, el formato de Karl Popper está basado en el filósofo del mismo nombre, por decirlo de esta manera, que es la forma de debate más clásica y generalmente el primero en aprender. Se basa principalmente en una contienda de dos puntos de vista argumentados, uno afirmativo y uno negativo sobre un tema polémico.
Si lo notan, es como que lo que más fácil se podría llegar a ver sobre un debate. El ejemplo es, el tema, no sé, del aborto, un tema polémico. Estás a favor del aborto, en contra del aborto, y a partir de ahí se forma la discusión. Si lo notan, sí es la fórmula más básica para poder generar u obtener precisamente el debate. El equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a la propuesta y la postura negativa justamente discute contra ella. Se espera al final que ambos equipos respondan uno al otro los argumentos, dando lugar a un intercambio de ideas a partir de la investigación neutral de esta, que cada equipo hizo antes del debate. Para realizar un debate es necesario tener conocimiento respecto al tema. Es, llamémoslo, impropio, es incorrecto el realizar una discusión, el tener opiniones, el tener argumentos de algo que no conoces, de algo que, por decirlo de esta manera, no comprendes completamente. Es por eso que se realizan investigaciones antes del debate. Precisamente por lo anterior, este formato suele necesitar respaldos y garantías empíricas en sus argumentaciones, que serían precisamente las referencias o los lugares de donde estás sacando, por decirlo de alguna manera, la información. Este formato puede dividirse generalmente en 10 partes. 6 de ellas consisten en discursos sin interrupción y las otras 4 partes consisten en preguntas entre 2 o más personas, que serían los oradores. Generalmente los debates se llegan a realizar con público. Uno de cada equipo generalmente es el que las responde. En este ejemplo, un ejercicio que se llega a comprar muy a menudo con el debate es la mesa redonda. La mesa redonda es muy similar. ¿En qué sentido? Podría decirse, de hecho, que la mesa redonda es como un debate más especializado. ¿Por qué? Porque a las personas que manejan en la mesa redonda, a las que cuestionan, son especialistas respecto al tema. Entonces, es por eso mismo que en la mesa redonda ya hay un conocimiento respecto al tema previo. Bueno, como les dije anteriormente, los debates generalmente se hacen con un cierto público. En este caso, como les dije, se dividen en 10 partes, 6 de las cuales consisten en discursos ininterrumpidos de los participantes y 4 en las que les hacen preguntas directas del público. Generalmente, digamos, pasamos a una sección de preguntas del público. Entonces, una persona se para y pregunta, y puede preguntar directamente, oye, no sé, por ejemplo, oye tú, Daniel, que estás a favor del aborto, ¿por qué opinas que se debería tomar en cuenta? Y es que sea una pregunta completamente específica hacia una de las personas. Y es aquí cuando la persona a la que se le cuestiona la pregunta tiene que resolverla, llamémoslo, tratando de satisfacer la duda de la persona. Además de esto, ambos bandos cuentan con una determinada cantidad de tiempo que pueden solicitar durante ya sea el transcurso del debate a fin de generar una estrategia de equipo y coordinar las argumentaciones o refutar lo que dice el otro equipo. Dicho tiempo comúnmente no excede de los 8 minutos y cada equipo puede solicitarlo por fracciones de tiempo si así lo desean. Generalmente es lo que vemos en un debate presidencial, por decirlo de alguna manera. Están los presidentes, bueno, los candidatos a presidentes parados, cada uno con un límite de tiempo para hablar o discutir sus temas. Si es que el tiempo se le acaba, pues simplemente ya no puede hablar dentro de lo que será el debate. Este tipo de debate es completamente diferente. ¿Por qué? Porque se basa en preguntarle directamente a ellos opiniones respecto al tema. No es como que haya un tema establecido. Por eso existen diferentes tipos de debate. El siguiente sería el Lincoln-Douglas. Este formato de debate proviene de los debates sostenidos entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas en el año 1858, cuyo tema se centran en los tópicos de la esclavitud, la moral y los valores. Surgió también como una reacción a la desmesura del debate político. También, por decirlo de esta manera, se establece aquí una discusión de dos personas en las que tratan de refutarse. Aquí, generalmente en el debate anterior, es como si fuera un debate por equipos. Aquí establecemos
que es como un debate cara a cara entre dos personas. Consecuente con su raíz de nacimiento, por decirlo de esta manera, este tipo de formato trata de controversias de índole valórico. Es como cuestionar los valores del otro y cuestionar qué es ético y qué no es ético. Así, a diferencia del debate político, el formato Lincoln-Douglas no requiere de argumentos que se basen en estadísticas o datos empíricos, sino que es un debate de carácter eminentemente valórico, cuyo sustento está en los principios morales y la lógica con los que el orador los emplea. Con esto, para mantener justamente su postura respecto a ese tema. Consta principalmente de 7 etapas, de los cuales 2 corresponden a discursos argumentativos, 3 a discursos de refutación y 2 a preguntas cruzadas. Llamémoslos discursos argumentativos, el yo argumento que esto está correcto por esto, esto y esto. 3 a discursos refutativos, lo tuyo no es correcto por esto, esto y esto. Y 2 preguntas cruzadas de, oye, ¿y tú qué opinarías si se diera esta situación? Por ejemplo, este tipo de debate no solo se puede hacer con 2 personas, sino que se puede hacer con más. Y siempre se pueden llegar a formar este tipo de debates de manera muy simple, con el hecho de, llamémoslo, cuestionar la ética de las personas. Este debate, si lo quieren ver de una manera fácil o un ejemplo, sería justamente el hecho de, las películas de superhéroes. Es el hecho de, ¿realmente vale la pena toda la destrucción que realizan, todas las muertes que pueden llegar a provocar por esa destrucción, por el hecho de lo que realizan? O el hecho de que si realmente un superhéroe es el que causa a sus supervillanos. Y cosas así que dependen justamente de la ética de las personas o de su moral. Es como la típica pregunta de, ¿y tú qué harías si están 2 vías del tren cruzadas? Entonces, ¿dejarías que el tren pase por la vía en la que está una persona tuya muy querida o que pase por la vía donde hay 5 personas? Ahí es, ¿tú a qué le das preferencia? Justamente es ahí donde se dan este tipo de debates, por decirlo de alguna manera. También existe el debate al estilo Oxford, por verlo de esta manera. Este debate viene precisamente de la sociedad de la Universidad de Oxford. Un debate al estilo Oxford es un formato de debate competitivo principalmente, que se presenta una moción propuesta por un lado, mientras que por el otro lado se opone. Es muy parecido al primer debate que vimos, que sería el Karl Popper, pero radica una principal diferencia, que hay 2 votaciones. Uno se lleva a cabo al inicio del debate y otra se realiza al final del debate. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes cambiar de bando. Si al inicio de un debate puedes mantener una postura en la que simplemente, digamos, estás a favor o te opones, pero al final del debate puede que tu postura cambie. Entonces ahí es principalmente en lo que radica este tipo de debate y su principal característica. El bando que obtiene más votos en la segunda votación es el bando que gana el debate. El ejemplo es, tienes 10 personas a favor del aborto, 10 en contra. Realizan la votación al inicio, 10 a favor, 10 en contra. Hacen el debate, hacen la discusión y puede que terminen en empate, sus mismos 10 a favor, sus mismos 10 en contra, pero puede que no, puede que uno se vaya a favor, entonces haya 11 a favor, 9 en contra, gana el equipo que está a favor, o viceversa, 11 en contra, 9 a favor y gana el equipo que está en contra. Eso es la principal diferencia del debate del estilo Oxford, el hecho de poder cambiar de opinión durante el debate. Los debates al estilo Oxford siguen una estructura formal que comienza con los miembros de la audiencia emitiendo un voto previo al debate sobre su noción, que puede ser a favor, en contra o indeciso, también te puedes abstener a tu voto. Cada orador comienza su exposición con un discurso de apertura de 7 minutos. Después de ello, los oradores responden a las preguntas formuladas por la audiencia. Finalmente, cada orador pronuncia un discurso de clausura de 2 minutos y allí el público allí presente emite un segundo voto que decidirá quién es el ganador. Eso es principalmente en lo que se radica. Como lo notan, la votación no solo se puede llevar a cabo de las personas que presentan el debate, sino que también, si hay público,
puede llevar, la votación puede, llamémoslo, llevarla a cabo el público, tanto la votación inicial, que sería el hecho de si estás a favor, en contra o indeciso, a la votación final, que es en la que se constituye quién gana el debate. Eso se nota más en el sentido de que yo trato de convencerlos de que piensen como yo. Si lo notan, es la realización de un discurso como debate, más que nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento chocan las opiniones entre ellos. Simplemente hacen su discurso en frente del público. El público es el que da el voto final. También, digamos, el último tipo de debate sería el debate al estilo del Parlamento británico. Este tipo de debate, por decirlo de esta manera, se forma a partir del Parlamento británico, como dice su nombre, y está adoptado como el estilo oficial, llamémoslo, del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Entonces, este tipo de debate es el más común en los, llamémoslo, concursos de debate. Las intervenciones de los debatientes suelen durar entre 5 y 7 minutos, siendo este último el tiempo más común en las grandes competiciones. En cuanto, llamémoslo, en cuanto a los países que llegan a dominar este ranking, se encuentran países como Perú, Chile, Venezuela. Igualmente, países como México y Estados Unidos se han consolidado como un fuerte apoyo del debate académico. Este tipo de debate no es muy diferente a los demás tipos. ¿Cuál es principalmente su mayor, llamémoslo, diferencia o qué es en lo que puede llegar a radicar? En el hecho de la formalidad del mismo, el cómo se llega a relacionar. Entonces, a partir de ahí es como se va desglosando el debate. Este tipo de debate mayormente se podría llegar a comparar con el debate al estilo Oxford. Bueno, también existen unos pasos para la realización del debate. Por ejemplo, debe de haber un planteamiento del tema o posible problema a discutir. Necesita haber una organización de equipos de trabajo. Se necesita preparar la participación para el debate. Es necesario tener una hipótesis planteada del tema. ¿Qué significa eso? Tener un conocimiento previo o una previa opinión. Para eso también se necesita realizar el debate y el moderador debe ayudar a completar el tema. El moderador debe ser, digamos, una persona arbitraria dentro de los dos, que dé, digamos, pare cuando la información deje de ser necesaria y que deje fluir cuando realmente está aportando una cierta, llamémoslo, información. Existen reglas para este moderador, como poner en consideración un el objetivo del tema. El ejemplo sería ver si el aborto debe ser permitido o no. Cualquier cosa que es, llamémoslo, esté fuera de eso o que no tenga relevancia, se debería cortarla al moderador. Debe anunciar el tema y ubicarlo dentro de un proceso. Debe describir la actividad que está sucediendo dentro del debate. Y también hay reglas para las personas que lo realizan que podrían ser, llamémoslo, algunas muy simples, como el ser breve y concreto al hablar, ser tolerante respecto a las diferentes opiniones. No te puedes exaltar dentro de un debate e insultar a las otras personas. Una regla que, aunque suene torpe, es importante el no subestimar a los demás, porque aunque creas que tu argumento puede ser sólido, la otra persona te lo puede destrozar. No se debe de hablar en exceso, para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y a la monotonía. No debes burlarte de la intervención de nadie, evitar los gritos y acatar al interlocutor, hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica, acompañar a las críticas con propuestas, escuchar atentamente al interlocutor para responder de forma adecuada. ¿Quién es el interlocutor? La persona que está hablando en ese momento en el debate. Articular correctamente los sonidos empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta, de entonación y al contenido del mensaje. Y también no salir del tema planteado. Los argumentos generalmente propuestos pueden ser a favor de las pruebas o también pueden ser en contra de estas mismas. Por los primeros se intenta demostrar la validez de las afirmaciones y por los segundos se intenta demostrar los errores de la contraparte. Puedes usar muchos tipos de argumentos como los vimos anteriormente. Un ejemplo de esto serían los lógicos y los racionales, que se basan principalmente en la generalización de un argumento, en la analogía de otro,
en los nexos causales, que sería un argumento de causalidad. También puedes hacer un argumento por falacia. ¿Qué significa esto? Un buen argumento debe aportar apoyo suficiente para aceptar la conclusión y la premisa. Entonces, si encuentras que un argumento es insuficiente o que puede tener un hueco, se puede ser considerado una falacia, como una mentira, por ejemplo. El debate tiene muchas funciones, principalmente entre ellas la discusión de opiniones entre las personas que realizan el debate. También el razonamiento y pensamiento crítico, la escucha crítica, la estructura de ideas, puede ser como un medio informativo o expositivo respecto a un tema, puede ayudar a reforzar y mejorar la personalidad en aspectos como la autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal y corporal de las personas. Por eso es que, bueno, al menos yo tengo planteado o pensado el hecho de que sería interesante realizar un debate. Por ejemplo, digamos, esta clase del sábado hablamos del debate y lo generalizamos para poderlo entender. Y para la siguiente clase sería la realización de un debate. Entonces, es ahí cuando justamente la clase del sábado en la que nosotros tendríamos que discutir qué tema podríamos encontrar o debatir para, llamémoslo, ver nuestros grupos que pueden estar a favor o en contra. ¿Por qué? Porque no podemos realizar ya sea un debate al estilo Oxford o al estilo del Parlamento británico, porque no tendríamos audiencia. Entonces, podríamos realizar ya sea un debate Karl Popper para que haya un tema, estén a favor o en contra, o un debate Lincoln Douglas, en las que dejemos un tema polémico y nos basemos a un tema de valores, a un tema moral, a un tema completamente ético. Eso ya lo veremos justamente el día sábado para preseleccionar todos estos temas, los equipos, si es que es un debate Karl Popper, el tema también, si es un debate Lincoln Douglas o Karl Popper. Bueno, sin nada más que decir, con esto ha terminado la clase del día de hoy y pues hasta luego. Chao.